Buenas noches compañeros, yo soy el alumno Michael Alberto Flores Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica. Para nuestro curso de Instrumentación Industrial daré la explicación a la práctica número 2, en donde aplicaremos las técnicas de acondicionamiento a las señales analógicas mediante su análisis matemático y simulación. Bueno, nuestro primer punto nos pide que implementemos un puente de Wheatstone alimentado a 5 voltios y que lo equilibremos cuando la intensidad de luz esté en su valor máximo. Bueno, para eso tenemos unos cálculos matemáticos, los cuales son estos. Tenemos que tener en cuenta la corriente máxima, que va por el voltaje de entrada sobre Rx más R3. En este caso no tenemos el valor de R3, pero sí tenemos el valor de Rx, que es 506 ohmios, cuando la sometemos a la máxima intensidad de luz. Entonces, aquí tenemos en nuestro simulador, nuestro puente de Wheatstone equilibrado cuando tenga su máxima intensidad de luz. Aquí vemos que está a 0 voltios. Nuestra ecuación pues nos decía que la resistencia nos daba 2K. Nosotros para nuestro ejercicio usamos una de 3K, como podemos ver aquí. De 506 es R2 y R3 es de 3K. Entonces, a medida que variamos nuestra intensidad de luz, pues él nos va dando un voltaje a la salida, en este caso de 1.27, a la mínima es 420 y no supera la corriente, que es de 2 miliamperios. Entonces, de esta manera equilibramos nuestro puente de Wheatstone. Nuestro segundo punto dice que implementemos el puente de Wheatstone con un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales y obtener una salida de 0 a 5 voltios. En nuestra simulación tenemos que aquí implementamos nuestro amplificador operacional, nuestro amplificador de instrumentación con estos tres amplificadores operacionales. Aquí lo importante de esta implementación es saber la resistencia de ganancia, que la hallamos aquí con nuestros cálculos matemáticos, teniendo en cuenta nuestro voltaje de salida, que queremos es de 5 voltios, y tenemos un voltaje de entrada que es de 4,20, que nos lo suministra el puente de Wheatstone a su menor intensidad. Entonces, aquí como podemos ver a nuestra salida, entonces tenemos que cuando tenemos nuestra máxima intensidad tenemos 0 voltios y cuando tenemos nuestra mínima tenemos 5 voltios. Como podemos ver, aquí hay 4,20 y aquí hay 5, entonces la ganancia es de 1,19. Con eso usamos tres resistencias de 10K. Aquí será un poco rápido con esta explicación porque pues, me interesa mostrar el funcionamiento del circuito o del sistema implementado en el software. Y nuestra resistencia de ganancia es de 105 kilo ohmios. Como podemos ver, nuestra resistencia de ganancia es de 105 kilo ohmios. De esta manera tenemos nuestro puente de Wheatstone implementado con un amplificador de instrumentación. Para nuestro siguiente punto nos pide que implementemos un sensor de temperatura TMP y la etapa de amplificación de manera que obtengamos 5 voltios 90 grados. Bueno, los cálculos son prácticamente los mismos. Aquí tenemos nuestro sensor de temperatura TMP. Como podemos ver, tenemos 90 grados seteados en el sensor, 1.41 voltios de salida, y aquí en nuestro amplificador de instrumentación obtenemos nuestros 5.03 voltios. Nuestra resistencia de ganancia es de 7.77, tal cual como nos da en nuestros cálculos matemáticos, 7.78 aproximadamente, y nuestra simulación ya lo obtuvimos. Nuestro punto 4 nos pide que en el software Proteus implementemos un filtro paso abajo de segundo orden. Estos filtros quiere decir que permiten el paso de frecuencias por debajo de la frecuencia de corte, y para este caso vamos a tener una frecuencia de corte de 500 Hz, para lo cual sacamos los cálculos matemáticos teniendo en cuenta la tabla de Butterworth, nuestros valores de unos capacitores que escogimos de 10 nanofaradios. El C2 lo hallamos con esos valores de la tabla, usamos un 10% más, luego aplicamos nuestros cálculos en la ecuación matemática, más para la R1 y en este caso menos para la R2. Aquí
aquí es R2. Entonces, teniendo en cuenta siempre la frecuencia de corte de 500 Hz. Y estos son nuestros valores de resistencias. En nuestro software Proteus tenemos 29K y 15K en nuestras resistencias. Tenemos una respuesta en frecuencia que nos da una ganancia de 3 decibeles más o menos aproximadamente. En nuestra simulación vemos que a una frecuencia, en este caso vamos a ponerle aquí en nuestro generador de señal una frecuencia de 200 Hz. Cuando tenemos una frecuencia de 200 Hz en nuestro osciloscopio vemos que hay un leve desfase, pero no hay una atenuación de la señal, es la misma amplitud de la señal de salida. Pero cuando ampliamos nuestra frecuencia de entrada a 1500 Hz, vemos que nuestro filtro paso abajo impide el paso de frecuencias por encima de la frecuencia de corte, atenuándolas de manera que la señal queda casi lineal. De esta manera, esta es la explicación. Y para nuestro punto 5 nos pide que implementemos el mismo sistema, pero con un medidor de temperatura LM35 que a 70 grados nos entregue 5 voltios. Nuestros cálculos matemáticos, aquí lo importante es saber esta resistencia de ganancia, tal cual como en el sistema de los amplificadores operacionales en Tinkercad. Aquí tenemos que hallar esta resistencia de ganancia cuando nuestro sensor de temperatura esté a 70 grados. En este caso tenemos ya nuestro simulador aquí corriendo con nuestros 70 grados y lo implementamos aquí en este circuito. Entonces tenemos nuestro simulador 5 voltios y aquí lo que hacemos es que al implementar un generador de señal a la entrada incluimos un componente de frecuencia a esa señal que entrega el sensor. Como podemos ver, al darle simular, entonces aquí tenemos nuestro generador de señales y tenemos nuestro osciloscopio. Como podemos ver, tenemos 70 grados, 0.7, 5 voltios aproximadamente en nuestra salida, y aquí lo implementamos en nuestro filtro paso abajo. .1 400 Hz. Aquí está un poco lento el circuito, pero ya se va atenuando. Vemos que nuestra señal no varía, o sea, no cambia la amplitud, es prácticamente la misma. Tenemos una señal a la entrada cuadrada, tal cual como lo pide el ejercicio.